¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué le pasa a Lupita? no sé, ¿Qué le pasa a esa niña? no sé, ¿Y qué es lo que quiere? bailar, Porque ella no baila, no baila, no baila, no baila. que no, Le dice su mamá que sí, que baila esa niña, sí, sí, que baila Lupita. sí, 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 sí. Hola, muy buenos días, tardes o noches, el tiempo en que nos estén escuchando. Les agradecemos mucho que vengan a escuchar este podcast, Historias de la Danza, tercera temporada, Terpsícore La Moderna, en colaboración con Milo Danza, Mirella, y Javier Robles, el Carrusel Danza. Ya llevamos un año y hemos logrado llegar al final de lo que vendríamos siendo el inicio del fin de la posmodernidad, que era como el objetivo de de esta tercera temporada, hablar sobre la posmodernidad en la danza. Y también para entender, ¿no?, estos nuevos eh, lugares comunes que utilizamos, como el estar muy serio, el no movernos, la repetición, las técnicas y estrategias de composición coreográfica. Entonces hoy tenemos un programa, ya hablamos sobre la Judson Dance Theater, sobre Cunningham, yéndonos un poquito hacia atrás, y ahora vamos a hablar sobre un personaje muy importante que fundó, fue colaborador en la Judson Dance Theater y en el grupo Unión, que es Steve Paxson. También vamos a hablar sobre dos bailarinas, ¿cómo se llaman, Mireya? Vamos a hablar de una gran colaboradora de Steve Paxton, quien es Nancy Stark, y también de Twyla Tharp, esto un poquito más adelante, casi al final de este podcast. Y también vamos a hablar de Pina Bausch, no sé si ya lo mencionaste. Eh, No, pero ajá, es como nuestra última. sí. ¿Ok? De lo que vamos a comentar. Entonces, bueno, si ustedes buscan a Steve Paxson en Wikipedia, encontrarán la siguiente información, muy breve. Nació en Phoenix el 21 de enero de 1939, bailarín, coreógrafo de Estados Unidos. Comenzó sus estudios en danza en Tucson y los continuó en Nueva York con Martha Graham, Robert Dunn, José Limón y Mary Cunningham. Todos ellos ya platicamos desde hace 3 capítulos, ¿no? Fue uno de los miembros fundadores de la Judson Memorial Church en Nueva York, donde presentó la mayoría de sus trabajos coreográficos. En 1972 inició el sistema de improvisación Contact Improvisation, basado en el movimiento corporal y su relación con el espacio y la energía. A partir de 1974 formó parte del grupo Gran Unión, fundado por Yvonne Rainer y Trisha Brown, entre otros. Entonces, bueno, esa es la información, lo que encuentran en Wikipedia, pero nosotros venimos aquí a ampliarles ese horizonte. A mí me gustó mucho que uno de los músicos con los que colabora Steve Paxson se llama David Moss, o David Moss. Si ustedes lo buscan, es un músico percusionista de música concreta, ¿no? Es decir, puede agarrar alhajas, llaveros, latas, o a veces aparatos electrónicos y genera percusiones e improvisaciones. Y bueno, con Steve se realizaban como varios jams de improvisación junto con este músico. Steve Paxson comenzó a trabajar su cuerpo desde la secundaria, practicaba gimnasia en Tucson, de aquí lo becaron para estudiar en una academia de baile, donde tenía algunas experiencias frente al público que eran muy interesantes porque bailaba para congregaciones judías o centros religiosos. En 1958, a los 19 años, ingresó ya profesionalmente a la Academia de Danza Moderna en Connecticut, donde enseñaba a Graham, José Limón, Doris Humphrey y Merce Cunningham. O sea, ahora sí que la retaguardia de la danza moderna, pasando como la batuta, ¿no?, a las nuevas generaciones. Posteriormente estudió en Nueva York con Cunningham y bailó en la compañía de José Limón. Ahí conoció a Rainer, a Deborah Hyde, Lucinda Childs, Trisha Brown,
otros personajes de los que ya hemos platicado en este podcast. Al principio de su trabajo era muy analítico porque precisamente, bueno, influenciado un poco por su maestro de composición coreográfica, que fue maestro de todo mundo, Robert Duns. Robert Duns utilizaba la música o les enseñaba a trabajar con la música en términos de composición, de intervalos, de estructura. Y es que lo que sucede es que con la posmodernidad, pues es un proceso de metacognición, donde uno piensa qué compone la danza, qué es la danza y cuáles son los elementos que la estructuran. Entonces el pensamiento posmoderno es muy estructurado, ¿no? Y eso era el trabajo de Robert Dunn, su análisis era totalmente estructurado, y de ahí la danza analítica de Steve Paxson. Otros artistas, ¿sí, adelante. No, adelante, tú dime. Nos iba a hablar de eso que estás hablando de la Steve Paxton hablaba sobre la necesidad de esa desjerarquización del cuerpo, ¿no? O sea, no, cuando bailaba, por ejemplo, junto a una mujer, y era una pareja, ¿no? En este caso, él y junto a una mujer, en este caso Nancy Stark, él hablaba de que no había un líder, sino que los cuerpos estaban ahí para apoyarse el uno con el otro, ¿no? En cuanto a su esquema de movimiento, ¿no? Sí, eso es muy interesante, porque, bueno, primero fundó la Judson Dance en 1962, solo para dar algunos datos, y en 1961 al 64 bailó para la compañía de Merce Cunningham. Y bueno, aquí Mireya mencionó algo muy importante para hablar sobre esto del contact improvisation, donde no se busca una subordinación con el otro bailarín, sino un trabajo colaborativo. Y entonces, esto empieza a surgir desde que baila para Cunningham, porque él dice, bueno, sí, muy padre la combinación de el azar que hacía Cunningham, estas composiciones tipo collage. Sin embargo, algo que le criticaba a él, a Cunningham, era la cara de zombie, literal, así decía, que todos ponían cara de zombie, bailaban muy serios, y la subordinación o la estructura jerárquica, ¿no? Sostenía que, curiosamente, Isadora Duncan y Laban habían hecho sistemas de danza para que la danza fuera una fuerza que empoderara al cuerpo, ¿no? Que lo hiciera más democrático. Y sin embargo, al pasar de los años, con Graham, con José Limón, hasta con Merce Cunningham, regresábamos a estructuras copiadas del ballet en cuanto a jerarquías, ¿no? De que había un solista, primeros bailarines, la dirección es totalmente del coreógrafo. Entonces, este descubrimiento que ahorita vamos a hablar más adelante, pero el descubrimiento del contact viene de una búsqueda de trabajar el cuerpo de manera más democrática, ¿no? Menos subordinados a la figura de un director. Pero primero, me gustaría hablar de algunas coreografías de este primer momento analítico de Steve Paxson. En 1961 hace una coreografía que se llama Proxy, donde utilizaba cuerpos diversos, ¿no? Le gustaba usar ancianos, gordos, flacos, chaparros, altos, no necesariamente gente entrenada, y los ponía a caminar de derecha a izquierda por el escenario, donde ellos seguían una partitura visual para saber en qué momento se detenían o continuaban caminando. También en unas fotografías veían posturas corporales que imitaban. Y descubrió que la mejor manera de pasar de una postura a otra era caminar. Entonces, a partir de aquí, Steve Paxson se obsesiona con el concepto de caminar como por 10 años. Porque él decía, bueno, caminar es lo más democrático que hay. Le dicen lo más, ¿cómo le llaman? Populista. Ahí está. Hacen como... Le criticaban que esto de este concepto de caminar era muy populista porque permitía que el público se identificara con el bailarín
porque todo el mundo puede caminar. Además, cada quien, no hay una manera correcta de caminar, cada quien lo hace según la propia configuración de su cuerpo, ¿no? Entonces era como respetar estos cuerpos, sus saberes, sus conocimientos previos y llevarlos a una expresión artística. Esto lo empezó a explorar más ya en 1967 con una coreografía que se llamaba Satisfy's Lover. Luego tiene otra muy chistosa, porque aquí es, o sea, quiero ir como hacia esta parte política de Steve Paxson, de que busca como la disidencia o el empoderamiento o la crítica social. Tiene una coreografía que se llama Lover with Furry Tonight Red Hair. No sé si lo pronuncié bien, perdonen mi inglés. En este performance iban a presentarse dos artistas completamente desnudos. Y ya lo tenían todo planeado para la Universidad de Nueva York, presentarse ahí. Pero como pocos días antes de la presentación, las autoridades decidieron que era demasiado y lo censuraron. Entonces, pues como ya no podían cancelar el evento, Steve lo que hizo fue, se presentó, se sentó en una silla ahí frente a la audiencia a platicar, a dar una conferencia sobre qué era la danza, cuáles eran sus performances, sus mecanismos de creación, y mientras un amigo de él, que era médico, le inyectaba una solución salina. Y entonces él al final concluía que era más violento la intervención médica en un cuerpo, aunque sea por buena voluntad, que el desnudo, ¿no? Que era lo que le habían censurado. Y entonces así como con cachetada de guante blanco, pues, ¿no? Tiene otras iguales. Hay una que se llama Somebody, que es una coreografía donde una bailarina estaba vestida de enfermera muy sexy, traía un pollo de hule y tenía una cama de quirófano, la cual colocaba de manera vertical. Y aquí sobre esta cama proyectaban una película pornográfica, mientras la bailarina pues hacía algunos movimientos. También se la censuraron, le dijeron que no podía proyectar una película así. Y entonces él lo que hizo fue proyectar imágenes de la guerra, mostrando que, porque al fin y al cabo el tema de lo que él quería hablar era sobre lo grotesco y la violencia, ¿no? Entonces dijo, bueno, no me permiten poner una imagen pornográfica, pues hay otras cosas más violentas, más grotescas que hace el ser humano, ¿no? Y puso imágenes bélicas. No sé, ¿quisieras agregar algo más, Mireya, sobre el Contact? O no sé. Pues seguimos con eso de la creación en los años 70, esta pues contribución a la técnica pues de danza revolucionaria, ¿no? Que sería el contact improvisation, que ha influenciado a la danza contemporánea desde sus inicios, y además que Steve Paxton también crea el material for the spine, sí, o sea, o material para la columna. Y pues, como bien comentas, que ha publicado cientos de artículos sobre danza e improvisación, es un artista que realmente investigó y no solamente se dedicó a ser bailarín o un coreógrafo o profesor, sino que escribió sus propios pues conocimientos, ¿no? Y como bien dices, creó el grupo Grand Union, Okay, ¿no? y Donde colabora con ya artistas que mencionamos en el podcast anterior, Trisha Brown, Douglas Dunn, sí, tú ya has mencionado a varios de los artistas con el que él colabora, y pues más que nada de la creación del contact. ¿Cómo surge el contact improvisation? Sí, leí por ahí, tengo aquí unas notas, pero tú me dices en qué momento lo compartimos. no, dilo, por favor. Ok. O sea que en el 72, en 1972, llevan a cabo un performance que el programa es de 10 días, en el que se hace llamar Magnesium. Entonces, a partir de estas 10 presentaciones, que se genera de manera colectiva, es una de sus primeros, por decir,
presentaciones frente a un público, ¿no? Y él habla de la danza formless, o sea que no hay forma, ¿sí? No responde a formas predeterminadas ni a repertorios de figuras, ¿sí? Como bien lo dices, que otros coreógrafos se fueron como por sabiduría del ballet, este conocimiento técnico, y empezaron a crear coreografías con este tipo de estilo de danza. Y aquí Paxton era una necesidad de exploración junto con otros cuerpos para generar este movimiento que, te digo, se creó en Magnesium. Incluso Daniel Lepkov es un chico que escribió un artículo que habla su perspectiva de esta danza como un cuestionamiento desde el cuerpo en las circunstancias presentes en aquel momento, ¿sí? Donde la racionalización del movimiento no tiene un lugar, ¿sí? No es algo específico, no es algo estructurado. A lo mejor ya tienes en tu mente una idea de... No, yo pienso que todo es improvisación, la verdad. Solamente sentir al compañero. Ya, bueno, no lo he practicado mucho, Javier, pero es escuchar al compañero, ¿no? Escuchar el cuerpo, escuchar la sensación, la emoción del momento, todo en el ahora. Uh-huh. Y fíjate que, bueno, en ese origen que mencionas del Contact Improvisation, efectivamente surge de este grupo que era la Gran Unión y de ese festival que tuvieron en 1972. Está Isabel, no, ¿cómo se llama? Sally Baines, en su libro Terpsícore en zapatillas, menciona que el contexto que dio origen era un poco el feminismo de aquella época, ¿no? Y entonces el contact, porque antes de eso Steve trabajaba con grupos de 40, 50 bailarines o intérpretes. Y en este festival donde estuvieron trabajando, se plantearon la idea de trabajar en dúos o solos o en tríos, y aquí surgió el contact, pero había un contexto ideológico sobre el feminismo, ¿no? Y el feminismo muchas veces se ha criticado como la masculinidad, ¿no? Entonces, este experimento del contacto, pues también repercutía mucho en reflexionar las nuevas masculinidades, ¿no? Como qué hacen dos hombres cuando tienen contacto, cuando se muestran vulnerables, se dan apoyo, cargan, luchan. Pues eso era como algo que empezaba, que nutría pues este origen de esta técnica. Y bueno, y ellos lo trabajaban como hacían como un círculo y entraba a bailar primero uno y hacía contacto con el piso nada más, luego entraban entre pares y trabajaban. En este libro de Sally Baines rescata una opinión que daba Steve al respecto de cómo era hacer un concierto, o sea, una presentación con público. Un concierto puede comenzar con todos los intérpretes de pie, un calentamiento que se hace mientras están de pie para relajarse, sentir la gravedad y tomar conciencia de la respiración, la visión periférica y el equilibrio. Luego dos bailarines pueden gravitar uno hacia el otro, una persona puede acercarse al compañero para comenzar un dúo, mientras que el resto del grupo se sienta a observar a otra pareja. Luego, otra pareja puede entrar al rito, digamos, cuando la energía de los primeros dos se enciende a la vez o se entremezcla. Esta energía puede ser entre dos personas, la pared o el suelo. Sin embargo, él era consciente que estas presentaciones podían ser entretenidas para el público, porque además pone otra corporalidad, se ponen en vertical o de cabeza, etcétera, horizontal que diga, pero también podía llegar a ser muy aburrido, ¿no? Sin embargo, él era consciente de esto y decía, aún así es importante el público, o sea, se volvía aburrido porque los intérpretes se enfrascaban mucho en el trabajo interior, ¿no? Como si, aunque fueran observados, estuvieran en una intimidad. Dice, sin embargo, para Steve Paxton el público era muy importante porque
el público proyectaba energía hacia ese círculo, ¿no? Y eso, dice, no era lo mismo hacer este contact en un salón cerrado que hacerlo frente al público, nos daban otras energías. No sé, ¿tú Sí, estás allá? sí, en este artículo que leí del Contact, donde habla Federico Pérez, es un maestro en Buenos Aires, Argentina, de Contact, y dice que lo que le parece interesante es la desjerarquización del cuerpo y que, como tú, me pareció que se parece a lo que tú estás mencionando, de que es como una meditación en movimiento, ¿sí? Él menciona que entras y nunca sales, ¿sí? Como que lo que tú dices, pues que es como que estaban tan interiorizado la perspectiva de los bailarines que a veces podría ser un poco pues como no tan interesante para el público el saber que ellos están en otro estado, ¿no? Es sensorial más bien, ¿no? Sí, Steve menciona que le llevaba 2 semanas preparar a una persona nueva, ¿no? Cada que llegaba un nuevo integrante a su grupo o a practicar, él ya sabía que le iba a llevar 2 semanas en preparar esa mente para que se soltara completamente y pudiera compartir. Hay un documental que me gustaría comentar, se llama El humano caracol. Está muy chistoso porque como que Steve Paxton se llevó a 2 bailarines a una finca que tiene y los puso a ayudarle con una composta. Y mientras están quitando el pasto, él va hablando y habla muy bonito sobre cómo fue esta relación en el grupo de Gran Unión. Decía que pues Cunningham, Martha Graham, pues habían hecho como sus técnicas y que ya se habían consolidado y solidificado, ¿no? Y que entonces los de la Judson Dance Theater y los de la Gran Unión querían innovar, querían investigar, y Gran Unión se convirtió en eso, en un laboratorio para investigar nuevas posibilidades. Sin embargo, sí había cierto autoría en lo que descubrían, ¿no? Como nadie quería copiarse a nadie, se compartían la información, pero no querían repetir lo que otro había hecho. Incluso menciona una bailarina, no recuerdo cuál, que había descubierto como muchas formas de rodar en el piso. Y dice, bueno, yo lo necesitaba, entonces fui y le pregunté si me daba permiso de usar eso que ella descubrió, ¿no? Y entonces dice, después Gran Unión pues se desintegró y cada uno se fue hacia su línea a buscar. Y bueno, si lo vemos, pues sí, Steve Paxson pues tiene esto del contacto improvisación, eh, Tirsha Brown tiene lo de la acumulación, Reiner tiene lo del manifiesto del no. Entonces cada uno tenía su propio, había encontrado algo, se habían desprendido de Merce Cunningham y de Martha Graham, descubrieron su propio camino y sí, iban como en paralelo, ¿no? Juntos y en paralelo. Sí, hablando de, pues, del feminismo y de compañeras de Steve Paxton, quien fue Nancy Stark, ¿no? Una de las fundadoras del Contact y que trabajó con él desde 1972. Sí, ella era atleta y gimnasta y pues trabaja con otros artistas, incluyendo el músico Mike Vargas. No sé si no sé si leíste algo de esta De, chica, Javier, porque Mike Vargas fue fue su pareja sentimental durante mucho tiempo y él hizo muchas piezas musicales para Nancy Stark, ya una vez que se separó de Steve Paxton, ¿no? Del trabajo con él. Y ella también funda la revista Contact Quarterly, ¿sí? Quarterly, no sé cómo se le dice, donde se muestran secciones, bueno, actualmente sobre la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, uno de los textos que están actuales es el Contact in Untouching Time, o sea, en el tiempo en el que no se toca a la otra persona y entre otros cursos de danza a distancia también en esta revista. Está desde 1975, la fundó Nancy Stark. Eh,
que, bueno, si ustedes se pueden meter en páginas de YouTube, ahí pueden ver el trabajo de ella y Steve Paxton, algunos videos cortos donde están realizando el contact y pues está muy interesante. Se puede estar ahí una gran cantidad de tiempo observando, ¿no, Javier? Bueno, para los que nos gusta el movimiento, sí lo podemos encontrar un poco interesante como el encontrar maneras nuevas de moverse o alguna idea reflejada en los artistas, ¿no? A ver, qué interesante que haya durado tanto tiempo, ¿no? Por lo general las revistas de arte duran 5 años y ya, pero desde los 70 está muy bien. ¿Y qué otro artista femenino habías, o femenina, A mejor ver, dicho? también estuve buscando un poco sobre Twyla Tharp, quien es una coreógrafa que combinó estilos y técnicas, ¿sí? Una coreografía que es súper famosa de ella, que es con Baryshnikov, que se hace llamar Push Comes to Shape, to Show, perdón. Push Comes to Show es una de las piezas más conocidas y que se estrenó en el American Ballet Theater. Sí, esta artista, bailarina y coreógrafa trabajó con compañías como la Ópera de París, New York City Ballet y también para Broadway. ¿Sí? Esto es un poco, seguimos en los años 50, 60, sí, estamos hablando de la época postmoderna, solo que en este ámbito de ahora sí como que el espectáculo, el show, ¿sí? Y además que en esta coreografía que hace Twyla Tharp, que fue una de las más famosas, como les menciono, hace una mezcla entre folclore, danza oriental, danza contemporánea, rock and roll. Sí, es una coreografía donde se mezcla, además del virtuosismo de los bailarines, pues como la mezcla de los diferentes estilos de danza. Así que hasta en ese entonces en Estados Unidos, pues ya estaban en auge, ¿sí? Como el mezclar la danza contemporánea con el ballet o bailarines de ballet que querían investigar en otras técnicas. Y en este caso, pues Twyla Tharp, aquí eh, dueto con Baryshnikov, sí, en ese trabajo escénico, pues fue uno de los pues más vistos, ¿no? De esta artista. No sé si lo pudiste o has visto esta obra. Eh, la estoy viendo. Sí, Gracias al internet. la estás investigando en La este estaba momento, viendo muy en este bien. momento. Se me hace muy yacera con Sí. ballet, mucho sensualité, ¿no? Sí, Eh, era como una crítica, bueno, ellos sí lo querían hacer como eso, como una crítica a lo ya establecido, como una historia de una obra completa en el que se van mezclando todos esos géneros, ¿no? Y pues, entre otras coreografías de las más famosas también es The Upper Room, y bueno, y también algo muy interesante de Twyla Tharp, que esto necesito compartírselos, es que ella escribió 4 libros, ¿sí? Y lo quiero mencionar, es The Creative Habit, ¿sí? El hábito creativo, Keep It Moving, el hábito colaborativo y sobre la obra que les mencioné, Push Comes to Shove. Ay, qué dinámico, inglés y luego español, muy bien. Está genial. Que somos muy Sí, versátiles. ajá, les comparto los nombres para que si algún se lo encuentran por ahí, aunque sea en Kindle, pues lo compren. Baryshnikov, pues es muy, le encantaba la cámara, ¿no? Y siempre eso, trabajó mucho cuestiones de cine todo el tiempo. Hacía películas donde él era el personaje principal y con super dramas. Es muy interesante ver, me gusta una donde sale con la cerdita Peggy de los Muppets. Entonces sí, era como, ahora sí que es un superstar, ¿no? Entonces es muy interesante esta bailarina
¿Cuál es el nombre, perdón? Es Twyla Tharp. Twyla Tark, y luego, pues que dinamizó, ¿no? Su trabajo en libros. También es como muy importante escribir y dejar evidencia. Bueno, nos vamos a dar como un super salto, un corte hacia Alemania con Pina Bausch. De ella hay muchísima más información, así que solo vamos a mencionar algunas cosas generales. Nació en 1940 y falleció en 2009. Comenzó a estudiar danza desde muy pequeña. Dicen que su familia tenía un restaurante y ella usaba ese espacio para tener clases de ballet, ¿no? Clases particulares. A los 15 años tomó clases ya en la academia de Kurt Jooss. Kurt Jooss, pues no sé si Kurt Jooss o Kurt Jooss, ¿no? Pero es muy importante porque él hizo esta coreografía de la mesa verde, y es como también un hito sobre las danzas durante la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al graduarse, después fue a estudiar a la escuela y al graduarse continuó sus estudios con Anthony Tudor en el Metropolitan Opera Ballet, y ya en 1972 regresa a Alemania a dirigir el Wuppertal Opera Ballet. Wuppertal es una ciudad alemana. ¿Ibas a comentar algo, Mireya? No, okay, es que me está echando porras. Eventualmente esta compañía del Wuppertal se va a convertir en el Tanztheater, ¿no? Que es danza teatro. Ahora vamos a hablar alemán y español. Con esta agrupación explora la mezcla de la danza ópera y da origen a coreografías como Ifigenia en Taurus y Orfeo y Eurídice. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre Orfeo y Eurídice. En 1975 estrena La Consagración de la Primavera, donde colaboró con el diseñador Rolf Borsig, quien fuera también su marido, ¿no? Lamentablemente Borsig pues vivió mucho menos tiempo que ella, falleció. En 1976 se aleja totalmente ya del convencionalismo del ballet, porque esto que he mencionado fue un primer momento donde ella siempre le interesó como la teatralidad, la ópera y la danza, pero todavía tiene como un lenguaje muy clásico, ¿no? Ya para 1976 se aleja de estas convenciones del ballet y crea una coreografía que se llama Los 7 Pecados Capitales, con música de Kurt Weill, y construye la premisa de la coreografía a partir de respuestas de sus bailarines. Aquí ella ya, sí es la directora, sí ella toma las decisiones, pero la construcción coreográfica la hace a partir de los movimientos que le proponen sus bailarines. Lo hace a través de preguntas y ella pues se fija en los gestos que hacen. Los bailarines le pueden contestar con danza o con verbo, y ella utiliza eso para hacer sus coreografías. Me gustaría leer sobre hay algunas tesis sobre Pina Bausch. Hay una en especial que voy a mencionar, no me dejen el encuentro, a ver si no cerré la pantalla donde venía. Creo que sí. Bueno, hay una tesis que creo que se llama Literatura, Cuerpo en Pina Bausch, ¿no? Por ahí va el título. Y ahí saqué la información de análisis sobre Pina Bausch. No sé si, porque es un poquito largo, no sé si quieras comentar algo o me lanzo a leer esta cuestión del proceso creativo en la danza teatro. ¿Sí? ¿Continúo? Bien. Entonces, no soy Dora la Exploradora, lo que pasa es que Mireya apagó su micrófono y me habla en silencio. Pero vamos a ver, dice: así, las piezas de Pina son el resultado de largos procesos creativos en los que acostumbraba a interrogar y a esperar que los bailarines contestaran a su manera con movimientos de danza, palabras o gestos mundanos. Ella anotaba todo, lo que le gustaba y lo que no. Al final de cada improvisación se repetía lo que Pina había seleccionado. Más tarde, al volver a las improvisaciones y combinar fragmentos, lograban transformar tanto los movimientos como las palabras y los gestos en elementos físicos de la danza. Lo importante en el proceso, señalaba Pina,
es que los performers respondiesen con aquello que realmente sentían, tardaran un momento o un mes en hacerlo. De tal modo, en las piezas del dance theater, no se generaba una representación, ¿no? Más bien era un presente que estuviese en otra parte o en otro momento. Bueno, así lo explicaba Piñas, ¿no? Como manera de metáfora. Cuya plenitud fuese anterior o ausente a la escena y capaz legítimamente de prescindir de ella. Habría que volver a señalar que con la técnica de Pina los bailarines del Wuppertal dejaban de ser intérpretes y se convertían en productores de significados cuyo territorio de exploración pasaba por el cuerpo. Y bueno, en un documental que vi, mencionaban que tampoco se agarraba todas las respuestas, ¿no? O sea, del 100% de las preguntas y respuestas, Pina seleccionaba el 10%. O sea, un 90% no le servía de ese material, ¿no? Y bueno, y era tan así la búsqueda de una respuesta auténtica que una de sus bailarinas menciona, ¿no? Que ya eran las 11 de la noche, ya se querían ir a sus casas y que entonces Pina los vio con unos ojitos así de súplica y les dijo una preguntita más y les pidió que cómo sería ver todo de manera muy positiva y le puso a esta bailarina un saco grande y entonces se lleva caminando y va diciendo, sí, todo es bonito el pasto, bonita la silla, pero bueno, estaba encabronada porque ya se quería ir, ¿no? Y entonces Pina le gustó, le dio mucha risa esto y le pidió que durante el performance tuviera esta actitud, diciendo cosas positivas con una actitud pésima y negativa, ¿no? Así era como funcionaba esta cuestión. A veces los bailarines escribían sus respuestas con palabras, otras con el cuerpo o con movimiento, a veces solo con gestos. Les pedía que interpretaran un deseo, un estado de ánimo, el miedo, o que imaginaran reacciones frente a una situación inventada. Elaboraba un cuestionario, tomaba notas, lo convertían en pasos nuevos, y así se va armando el material de construcción. Es con esto que construye cada cuadro, como los ladrillos de cemento de una casa, menciona Pina Bausch. No es simple. Sé lo que ando buscando, pero no tengo idea de dónde lo voy a encontrar. Yo lo siento, pero no lo veo. Algunas veces aparece nítido, pero otras es una gran nebulosa, hasta que una mañana me levanto con un sol o con lluvia, y llega el gran chispazo. Sé. Solo que esta respuesta genera más preguntas, y el ciclo continúa, cada vez más intenso, a veces un poco desesperado. Por fin el material recolectado toma forma y comenzamos. Bueno, eso era para comentar cómo fue este proceso de trabajo de Pina Bausch, especialmente en este proyecto de la danza teatro. Sí, qué interesante. Me gusta la vida de como coreógrafa de Pina Bausch porque involucra mucho lo que ella vive en su vida personal y lo va reflejando en sus coreografías, pero de una manera poética, ¿sí? Y bueno, entre una de sus obras más famosas, Café Müller, que hasta la fecha todavía se sigue investigando, se sigue realizando, y pues recordemos que estas piezas coreográficas han pasado por París, Pina Bausch estuvo también en Madrid, en Río de Janeiro, en Nueva York, en Tokio, en todas partes, ¿sí? También una película famosa que es de 1990, se llama El lamento de la emperatriz. Se las recomiendo, también está en internet y no sé si fue dirigida por ella, pero tiene mucho que ver sobre toda su vida, pero como les digo, hablando un poquito de sus rituales, de cómo ella se expresaba y pues todo el reflejo de la violencia social que ella vivió de pequeña, ¿no? Sí, fíjate que con esa de lamento de la emperatriz casi me corren por ponerla en una universidad. O sea, no eran adolescentes, no eran la gente adulta a la que se la presenté. Porque me interesaba que vieran cómo Pina Bausch
reflejaba la fragilidad, ¿no? O la vulnerabilidad. Salen muchos personajes con poca ropa, pero en lugares feos como de la ciudad, fábricas abandonadas, o tienen muchas imágenes poéticas también, ¿no? Por ejemplo, la primera escena es una mujer, está un campo lleno de hojas secas y ella está con una aspiradora, digamos, con una máquina soplando todas esas hojas, como barriéndolas, en un acto inútil porque está lleno de hojas, ¿no? Y bueno, pues me dijeron que les mostré pornografía, no lo entendieron, porque salía una mujer en ropa interior caminando en una fábrica, ¿no? Que era pues, más bien hablar sobre el acoso, ¿no? Eh, bueno, en esta historia de Café Müller, bueno, perdón, la de El lamento de la emperatriz, búsquenla en YouTube, pero tengan cuidado, porque hay un canal que le sobrepuso un audio que no tiene nada que ver con la obra original, ¿no? Entonces busquen la que tiene el audio original porque vale la pena. En Café Müller se estrenó una pieza de Pina Bausch en 1978. Esta coreografía surgió de un experimento entre 4 coreógrafos, donde tenían las siguientes, o sea, hicieron 4 coreografías separadas, se presentaron de manera separadas, pero tenían que tener los siguientes elementos: una cafetería oscura, 4 personas, uno que se para, otro que cae y otro que se levanta, una mujer pelirroja que entra y sale, y el silencio. Esos eran los elementos, ¿no?, que tenía que tener. Que me parece, iba a decir más sobre Café Müller, pero creo que no tiene como mucho chiste. Sí. También, bueno, esta coreografía pues habla también de la fragilidad y de la soledad. Estaba como muy asociado a cuadros impresionistas, ¿no? Era como un tópico en Alemania, en el expresionismo alemán, pintar la soledad a partir de poner a un personaje en una cafetería, ¿no? En esta coreografía hay algunos documentales que dicen que Pina Bausch no quería bailar, ella era la coreógrafa, ¿no? Hace mucho tiempo que ella había renunciado a bailar y se dedicaba solamente a coreografiar. Pero una bailarina le costaba un poquito de trabajo aprenderse la secuencia, los movimientos, y entonces Pina pues la ayudaba, ¿no? Hasta que le dijo, oye, si mejor lo haces tú, si te queda genial, ¿no? Mejor sal tú. Y pues bueno, terminó. Y está padre porque es uno de los pocos, aparte de la mesa verde y algunas otras videos que hay de Pina bailando, pues es de los pocos donde podemos ver su corporalidad trabajada de manera artística. Y bueno, pues en esta coreografía ella es un personaje ciego que está chocando con las paredes, que tiene que esquivar las sillas que le están como obstáculo. Entra este personaje pelirrojo, está este otro que maneja la repetición, ¿no? Donde se está besando con un hombre y una mujer se besan, pero la mujer se desmaya, el hombre la levanta, la vuelve a besar, se cae, la vuelve a besar, y así. Y termina convirtiéndose en un GIF, pero la repetición se vuelve poética, ¿no? Y violenta también. Ahora sí que el público hace su propia historia, porque cuando haces una cosa una vez significa una cosa. Lo repites y cambia el significado, lo repites y tiene otro significado, y entonces te empiezas a generar una historia en la cabeza. Sí, es lo que te iba a comentar, que el público haría la interpretación o le daría el significado a cada obra, ¿sí? Es lo que hemos estado compartiendo con ustedes en esta época posmoderna, así que el artista busca que el público participe dando de su propia experiencia, haciendo una opinión, una crítica, ¿no?, hacia la obra de arte. Sí, bueno, eso es, entonces, no sé, me gustaría decir como conclusión, ¿no? Vimos, no sé, que Isadora pues estaba empoderando el cuerpo, Marta, el cuerpo femenino, ¿no? Hablaba de la bailarina del futuro. Marta Graham, pues dijo, ya estoy harta de bailarle a los dioses como la Ruth Dennis y a la naturaleza, yo quiero explorar la narrativa del cuerpo. Entonces está la caída, que el Psoas,
¿no? La expansión, contraer el cuerpo. Humphrey, pues también, ¿no? Quería ver la narrativa del cuerpo, entonces ella dijo las dos muertes, caída, recuperación. Laban dijo, nada de narrativas, yo quiero hablar sobre lo que es el movimiento y analizarlo así científicamente. Y de ahí salió de Graham y de Laban, salió Cunningham, que dijo, pues yo quiero hablar sobre el azar y el collage, porque al fin y al cabo la danza contemporánea, pues es esta reinterpretación de las cosas que están en diferente contexto. Y luego vino Trisha Brown, que dijo, nada de espectáculo, no, Yvonne Reiner, nada de espectáculo, nada de dramatismo, de narrativas, lo que nos importa es el movimiento y el no movimiento, ¿no? Como esta reflexión de qué es lo que hace la danza, pues el movimiento, pero resulta que hasta no moverte es danza al fin y al cabo. ¿Quién más? Ayúdame en este super repaso. A ver, Trisha Brown, Douglas Dunn, con esta como combinación entre teatro y movimiento, pero no estructurado, ¿sí? Como dejando un poco a que cada intérprete elija hacia dónde ir, ¿no? Ya, Kenneth que utilizaba el cine, ¿no? Y la tecnología para hacer cosas surrealistas. Meredith Monk, que ya retomó el dramatismo de la voz. Deborah Hay, que trabajó con Philip Glass, ¿te acuerdas? Sí, sobre todo Meredith Monk es una artista que me quedó como muy grabada, sí, porque se dedicó como a explorar hasta la música, la voz, la intención del cuerpo también, un poco como mucho en colaboración con artistas visuales y la tecnología, sí, entonces como que ella es una artista muy completa, Meredith Monk, sí, no solamente en la escena, sino en la práctica que ella hacía como artista, ¿no? Un poquito de música mezclado con arte y pues la propia improvisación del cuerpo, ¿no? Exacto. Y algo bien importante también es como todos estos artistas como Steve Paxson empezaron también a hablar sobre la diversidad de cuerpos, dejar de ser tan juzgones, tan subordinantes, o sea, retomar esa cuestión de la danza es para liberar el cuerpo, para expresarnos y todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta cuestión política de la danza y cómo cuestionan algo que todavía pasa en las academias y en las escuelas de danza. Enseñamos a seguir secuencias de movimiento. El bailarín intérprete, aunque sea un ser muy sabio, se entrena solamente para obedecer y copiar, imitar, sin saber de dónde vienen, secuencias. Y entonces Steve Paxson, Pina Bausch y Von Reiner empiezan a dar este movimiento donde, pues no, o sea, el bailarín también es creador, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la posmodernidad, con esta cuestión de la muerte del autor o muerte del coreógrafo. Es decir, ya no hay esta figura de autoridad que nos va a resolver la vida, o sea, quizás sea el que organice las situaciones, pero el material, la materia prima, la generamos entre todos. Y yo creo que esa es la visión que nos hace falta cuando conformamos una compañía o un grupo. Estaba escuchando, por ejemplo, un compañero que se quejaba porque, y tiene razón al quejarse, ¿no? De, de que un coreógrafo se ganó una beca y no la compartió en partes iguales. Y además, cuando él reclamó, pues lo despidió y vilmente lo dejó sin valorar su trabajo. Tiene toda la razón de estar indignado, pero precisamente esa práctica donde un coreógrafo decide cuánto vas a ganar es porque no hay un verdadero trabajo colaborativo, donde entre todos digan, bueno, vamos a invertirle todos, porque para gestionar una beca se necesita dinero, entonces vamos a invertirle entre todos y nos vamos a repartir las ganancias entre todos y vamos a producir entre todos. Esa visión realmente colaborativa ya existe desde los años 60, pero nos negamos a trabajarla. Entonces yo creo que es algo que nos hace falta retomar
como una práctica cotidiana, normal, en la producción de danza. Así es, y sobre todo está en la creación de la colaboración, ¿sí? De permitirnos escuchar al otro y que surja una idea en equipo, en colaboración. Y sobre todo que las nuevas generaciones, también tanto de maestros y bailarines, queremos crear esa conciencia de ya no esa violencia contra los cuerpos que tal vez antes se pensaba que eran perfectos, que tenía que haber una perfección en cuanto a números en un cuerpo. Pienso que ya no debe ser así. Y sobre todo en la época en la que nos encontramos, en la que todos estamos, es necesario una actividad física, ¿sí? Y no es necesario la medida, simplemente tener una salud tanto mental como física también, ¿sí? Entonces, pero sin llegar a los extremos de juzgar o de opinar, porque cada quien es diferente y aportará lo suyo, ¿sí? Exacto, estas técnicas de Steve Paxson, Pina Bausch y Von Reiner, pues nos hablan de aceptar los otros cuerpos, aceptar las otras opiniones. Yo creo que algo muy acertado que tenía Pina Bausch es que les preguntaba a sus bailarines. Ella conocía a sus bailarines, sus opiniones, sus gustos, intereses, ¿no? Aunque hubiese conflicto, ahí lo resolvían porque había voz y voto, ¿no? Porque se conocían. Y eso, en cualquier trabajo en equipo, si vas a dirigir un trabajo en equipo, lo primero es conocer los intereses de tus integrantes, ¿no? Saber qué les gusta, por qué están ahí, qué les interesa, cómo se mueven y respetar esa movilidad, esa corporalidad. Bueno, pues esperamos que esta cuestión de historias de la danza ya mínimo te quiten de esa preocupación de ir al teatro y no entender qué es lo que pasa, ¿no? Ya relájate, sabes que tu opinión vale y que tu interpretación es tan válida e importante como la de los bailarines y coreógrafos, porque no estamos haciendo panfletos, ¿no? Aunque si hay un discurso, es igual de válido que tu opinión. Ve, disfruta con tus sentidos y ya no te acongojes, no digas, el arte contemporáneo es un estilo solo para las élites entendidas. No, no, al contrario, es democrático porque todo vale. Entonces, nos despedimos y les agradecemos mucho este año que nos estuvieron escuchando. Vamos a tomarnos una pausa, pero continuaremos con otros proyectos de podcast o quizás nutriendo de historias de la danza. Mientras te seguimos recomendando, escríbenos, comparte esta información. Si estudias danza en alguna universidad, comparte estos podcasts. Les va a ayudar a pasar su materia de historia de la danza, se los prometo. Sí, y no se olviden de nuestras redes sociales. Si seguimos para seguir compartiendo en Instagram con Mireya López y Carrusel Danza, y en Facebook con Javier Robles o Mireya López. Estamos a la orden para seguir en contacto con ustedes. Bye, hasta luego.